bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Nuam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. Les cuento que a esta hora ya arrancaron las operaciones bursátiles en Nueva York, entonces revisemos cómo se comportan los principales índices de Wall Street, como siempre, comenzando por el promedio industrial, el Dow Jones, que de momento tiene una variación positiva del 0,36%, es decir, que llega a ubicarse parcialmente en 48.288 puntos. Ese es el comportamiento inicialmente de este índice, que es el más grande, recordemos, de esta bolsa de Nueva York a nivel, digamos, de los Estados Unidos, y pues básicamente corta con una serie de rachas negativas que traía este principal índice, y pues por lo menos en lo que respecta a la jornada de este miércoles tiene un impulso positivo. Ahora revisar entonces el Standard & Poor's 500, que por el contrario de lo que pasa con el Dow, sí tiene una leve variación negativa, en este caso cae 0,03% y parcialmente entonces se ubica en 6.798 puntos, 797, y vemos obviamente cómo va cambiando esto en tiempo real, pero sigue siendo obviamente leve la variación del 0,04% en este caso a la baja, hablando de este índice general, el Standard & Poor's de referencia internacional. Ya si miramos el Nasdaq, que como siempre decimos que tiene un importante compuesto de empresas del sector tecnológico, también tiene variación negativa en su inicio, con una caída del 0,15%, 0,09, y vemos obviamente las variaciones en tiempo real. Eso sí, toca decir que se ubica parcialmente en 23.089 puntos a esta altura de la jornada, y pues básicamente ese es el inicio de los mercados en territorio estadounidense. En ese sentido, les cuento que las acciones operaron al alza tras una jornada inestable de Wall Street, mientras los inversores evaluaban una nueva batería de datos económicos que ofrecieron señales mixtas sobre la salud de la economía estadounidense. El rebote se produjo después de que el mercado registrara su tercera sesión consecutiva de pérdidas, afectado por la incertidumbre macroeconómica. El informe laboral publicado por la Oficina de Estadísticas reveló que la economía estadounidense perdió 105.000 empleos en octubre y que la tasa de desempleo subió al 4,6%, lo que fue su nivel más alto desde septiembre de 2021. No obstante, en noviembre se crearon 64.000 puestos de trabajo, superando las expectativas del mercado. Cabe recordar que el martes el Standard & Poor's 500 cedió 0,2%, el Dow Jones bajó 302 puntos, mientras que el sector tecnológico registró caídas adicionales tras el descenso del crudo estadounidense a su nivel más bajo desde el 2021, en medio de temores por un exceso de oferta. De cara a los próximos días, los inversionistas mantienen la atención puesta en las intervenciones de funcionarios de la Reserva Federal y en la publicación del índice de precios al consumidor de noviembre, clave en este caso para definir las expectativas sobre la política monetaria y el rumbo de los mercados al cierre del año. Mientras entran en operación entonces las bolsas de la región, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local, que básicamente las últimas sesiones, como lo venimos advirtiendo, han sido de devaluación para el peso colombiano, es decir, de fortaleza para el dólar en el plano nacional, y pues esta no es la excepción. Sobre las 8:01 de la mañana, que recordemos este mercado opera entre las 8 y la 1 de la tarde, pues tenemos que el dólar abrió sobre los 3.845 pesos. Si tenemos en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del martes fue de 3.842 pesos con 50 centavos, inicialmente teníamos una leve alza, si se quiere, de el 2,50 pesos en este caso. Ya pasada casi un poco más de hora y media de operaciones de este mercado, vemos que digamos incrementó su tendencia al alza en territorio colombiano y ya cotiza actualmente sobre los 3.861 pesos, 3.858, obviamente esto cambiando en tiempo real, pero eso sí sigue con operaciones al alza con respecto a la referencia de cierre del martes. En promedio, la divisa se negocia en 3.852 pesos con 23 centavos y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige este miércoles es de 3.847 pesos con 10 centavos. Decirles también que la divisa ha fluctuado entre un mínimo de 3.840 pesos, que como bien se observa en la gráfica, los alcanzó al principio de la sesión, y un máximo de 3.864 pesos. De momento entonces tenemos 24 pesos de volatilidad en lo que respecta a esta jornada. En cuanto a los volúmenes de transacciones, tenemos que se han negociado un total de 348 millones de dólares en 623 operaciones. Ahí básicamente el panorama de este mercado cambiario colombiano, que ya, como lo advertimos, tiene hora y 40 minutos de operaciones en tiempo real. Les cuento que a propósito de esta apertura, esto prevé y nos explica Juan Pablo Gueira de JP Tactical Trading sobre el comportamiento de la moneda.
dólar a nivel mundial está ganando algo de terreno, está recuperando frente al euro, frente al yen, frente a la libra. En Colombia está muy estable, a pesar de la baja de calificación, tal como lo veníamos dando, cero impacto, es algo que ya el mercado tenía muy descontado, no es una sorpresa. Sabemos el desastre fiscal que está haciendo este gobierno y realmente es algo que no sorprende al mercado. Vamos a estar muy atentos a eventual cambio de flujos. Lo que sí es cierto es que cualquier corrección a la zona de 3.780, 3.770 va a ser una oportunidad de compra muy interesante porque hay mucho cliente institucional corporativo tratando de comprar en esa zona. Todo el mundo está buscando ese nivel para irse cubriendo, para ir comprando, para asegurar sus compromisos de mediano a largo plazo. Entonces, cualquier corrección se vuelve una oportunidad muy grande de compra y tenemos un techo muy fuerte, la zona de 3.880, 3.860, que va a ser el techo clave que el mercado debe superar. Todavía no lo vemos superándolo a pesar de la noticia y a pesar de todo lo que estamos viendo en el día a día, pero que es muy factible que ante cualquier corrección que tengamos, nosotros que estamos estimando en JP Tactical, que baje hacia un 3.780, 3.770, rápidamente se calmen los ánimos, baja esa zona, se vuelve una oportunidad de compra muy interesante y vuelve y repunta y ya ahí sí queda con toda la fluidez para romper al alza. Entonces, esa es la estrategia que venimos manejando con el modelo táctico. Vamos a estar monitoreando y les vamos contando cualquier cambio importante de flujos que nos haga activar antes. Por ahora, seguimos con la estrategia, ir monetizando para nuestros clientes exportadores, ir monetizando en toda esta zona de 3.840, 3.880, en ese rango, monetizaciones de corto plazo, lo que estamos necesitando de flujo de caja, y activarnos con compras 3.770, 3.780 para todos los compromisos que tengamos de aquí de 1, 2, máximo 3 meses en el lado de la compra. Un feliz día para todos. Bueno, y con esa provisión ahora revisaremos el dólar, pero en el plano internacional, medido a través del DXY. Recordemos, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de monedas importantes que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, el yen japonés y la libra esterlina, por nombrar algunos de los más importantes. Entonces revisamos este DXY, que de momento tiene una variación positiva del 0,19%, es decir, que parcialmente se ubica en 98,41 puntos. Recordemos, este indicador internacional del dólar pues había tenido jornadas consecutivas de debilidad, incluso ayer alcanzó a romper ese nivel clave de 98, que es esa nueva, si se quiere, ese nuevo soporte al que debería apuntar hacia abajo, y pues en este caso tenemos fortaleza. ¿Por qué? Tras los datos de empleo en territorio estadounidense, que recordemos, en materia de nóminas no agrícolas, en octubre se dejaron de crear 105.000 puestos de trabajo, y mientras que en noviembre esta cifra, digamos, rebotó hasta un aumento de 64.000. Eso sí, como lo advertimos, pues la tasa de desempleo llegó al 4,6% y es la más alta desde septiembre del 2021. Entonces, digamos, hay datos mixtos a los que el mercado o los mercados a nivel internacional les siguen dando lectura, y que básicamente el foco ahora va a pasar en la jornada del jueves, principalmente al dato de inflación estadounidense, que es obviamente una referencia importante en materia de política monetaria, pero también habrá decisiones de bancos centrales, en el caso del Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo durante esa sesión. Entonces será bastante movida, si se quiere, lo que respecta a esa jornada del jueves. Recordamos, variación positiva del DXY a nivel internacional, sube 0,20% y llega a 98,41 puntos. En materia de la región, les cuento que Argentina anunció que a partir de enero ajustará las bandas cambiarias según la inflación mensual, a diferencia del régimen de semiflotación instaurado en abril, cuando el gobierno del presidente Javier Milei flexibilizó el acceso a divisas extranjeras. Argentina anunció el lunes un nuevo ajuste a su régimen cambiario. A partir de enero de 2026, las bandas de flotación del peso frente al dólar se actualizarán mensualmente según la inflación, reemplazando el esquema vigente desde abril, cuando el gobierno de Javier Milei flexibilizó el acceso a divisas. Hasta ahora el Banco Central no podía intervenir mientras el tipo de cambio se mantuviera dentro de bandas que se ajustan a un ritmo fijo del 1% mensual. Ese mecanismo cambiará el próximo año. A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual formado por INDEC. El ajuste se basará en el índice oficial de precios, que en 2025 osciló entre el 1,5 y el 3,7% mensual.
En noviembre la inflación fue del 2,5%. El lunes el piso de la banda se ubicaba en 921 pesos por dólar y derecho en 1.518. Según analistas, la medida anticipa una trayectoria ascendente del tipo de cambio mayorista, clave para exportaciones, importaciones y pagos de deuda. Desde el Banco Central, el gobierno defiende la flexibilización como una herramienta para reducir la incertidumbre. Que las bandas se ajusten con la inflación no quiere decir que va a ser mayor o menor, va a depender de la inflación. Se le está dando un grado de flexibilidad a las bandas. Y nosotros creemos que esto es un aporte para la reducción de incertidumbre hacia adelante. O sea, el sistema de bandas fue acordado con el Fondo Monetario Internacional en abril en el marco de un préstamo de 20.000 millones de dólares. El FMI celebró las nuevas medidas, que incluyen además un programa de acumulación de reservas, mientras Argentina vuelve gradualmente a los mercados internacionales de deuda. Muy buenos días a todos nuestros televidentes. Les cuento que a esta hora ya comenzaron operaciones las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte del Nuam Exchange. Así las cosas, pues vamos a iniciar entonces con la Bolsa de Valores de Colombia para saber en qué valor está comportándose en esta jornada la bolsa colombiana, y como podemos observar, uno de sus índices se está comportando de manera positiva, específicamente el Colir en 0,01%, es decir que está aumentando considerablemente, un punto básico apenas, y una leve alza en 1.337 unidades en lo que va de la jornada. Así las cosas, pues entonces vamos a ver cuáles son esas acciones que están y por su parte, pues como podemos ver allá un poco atrás, el Colcap se está comportando de manera negativa, es decir que ambos índices dentro de la bolsa colombiana presentan a esta altura de la jornada comportamiento mixto. El Colcap pues desciende 0,01%, sin embargo pues se ubica todavía por encima de los 2.000. Entrando entonces en las acciones que están influenciando este comportamiento, el primer título en avanzar es Celsia, con un alza del 1,01% en lo que va de la jornada. Ecopetrol es el segundo título en subir en 0,83%, y Grupo Argos de la acción preferencial pues se suma a la lista de las acciones que a esta altura de la jornada pues están avanzando, específicamente con 0,78%. Por el lado contrario, el primer título en descender a esta altura de la jornada es Promigas, 2,62%, ISA retrocede 0,31% y Cibes de la acción preferencial pierde 0,20%. Son apenas 4 títulos los que muestran variación negativa a esta altura de la jornada. Y en noticias del mercado colombiano, les cuento que últimamente ha habido muchos movimientos dentro de la Junta Directiva de Cementos Argos, que recientemente informó que va a iniciar el proceso para definir el reemplazo de Juan Esteban Calle en la presidencia de su campaña, tras su designación como nuevo presidente de Grupo Argos a partir del 1 de abril del 2026. La decisión se enmarca en la estructura de gobierno corporativo definida por el accionista mayoritario, y el nombramiento de Calle como presidente de Argos pues fue adoptado por la Junta Directa de la Matriz en reemplazo de Jorge Mario Velázquez, y se realizó bajo el Código de Buen Gobierno con acompañamiento de la firma Egon Zehnder. Y pues Cementos Argos señaló que informará al mercado una vez concluya el proceso de selección de su nuevo presidente. Vamos a revisar entonces, siguiendo con las bolsas que integran Nuam, vamos a darle paso a la Bolsa de Comercio de Santiago, que hoy vemos que presenta una variación positiva leve, 0,48% a esta altura de la jornada. Recordemos que el IPSA pues opera un poco más temprano debido a el horario, llevamos 2 horas de diferencia entre Colombia y Chile, y por lo tanto pues el IPSA había mostrado comportamiento un poquito más amplio sobre las 9 de la mañana de allá, y pues ya a esta altura, siendo las 11:45 de la mañana, pues presenta una variación positiva del 0,46%, ubicándose en 10.235 puntos. Es importante mencionar que el índice chileno, recordemos, el lunes había abierto con un alza hasta la marca inédita de los 10.500 puntos, luego de esa elección presidencial que se llevó a cabo el domingo, pero pues al final de la jornada había caído
por una toma de utilidades, y pues el triunfo electoral de Kast ya estaba descontado, así que el mercado pasó a concentrarse más en interrogantes sobre sus planes económicos. La bolsa siguió perdiendo terreno en la sesión anterior, afectada por un negativo entorno bursátil internacional que comenzó en la jornada asiática para seguir después con las ventas de Wall Street, tras datos que confirmaron la desaceleración del mercado estadounidense. También pues les cuento que ayer el IPSA cayó 1,1% hasta los 10.181 puntos al cierre de la sesión, presionada por las acciones de Falabella e instituciones financieras como Banco de Crédito de Inversiones, Banco Santander, Banco de Chile, y pues el viernes estos bancos informaron sus resultados preliminares de noviembre. Esta fue la última sesión antes de que el Banco Central de Chile publicara su comunicado de política monetaria. Recordemos que ayer hubo ese cambio dentro de la Bolsa de Comercio de Santiago previo pues a ese resultado que iba a anunciar durante la jornada de ayer el Banco Central, que más adelante ampliaremos detalles acerca de la decisión que tomaron. Por ahora vamos a ver entonces cuáles son las acciones que están influenciando su comportamiento a esta altura de la jornada, y en línea pues con ese resultado vamos a empezar con las acciones que presentan comportamiento positivo, y el primer título en avanzar es la Sociedad Química Minera de la serie B, que aumenta 5,68%, Entel tiene un aumento del 1,13% y Empresas CMPC se suma a la lista con un alza del 0,81%. Respecto a las acciones que descienden, el primer título en perder a esta altura de la jornada es Inversiones Aguas Metropolitanas, que desciende 2,55%, seguido de Enel, que retrocede 1,44%, y el Holding Cap, que también pierde o baja a esta altura de la jornada 1,30%. En noticias del mercado chileno les cuento que el Consejo del Banco Central de Chile acordó reducir la tasa de política monetaria en 25 puntos bases hasta 4,50%, en línea con las expectativas del mercado. La decisión fue adoptada por unanimidad y marca el primer recorte tras 2 reuniones consecutivas de pausa, luego de que en julio, recordemos, la tasa fuera bajada de 5% a 4,75%. El emisor señaló que la inflación total y subyacente se ubicaron en el 3,4% anual en noviembre y que las expectativas a 2 años se mantienen ancladas en 3%. Y pues en ese contexto, el Consejo indicó que los próximos movimientos de la tasa dependerán de la evolución del escenario macroeconómico, reafirmando su compromiso de conducir la política monetaria con flexibilidad para asegurar la convergencia de la inflación a la meta. Entonces recordemos que el comportamiento de hoy en el IPSA es el resultado de esa reacción de los operadores frente a la decisión del Banco Central chileno. De otro lado, les cuento que JP Morgan elevó su recomendación sobre la química minera desde neutral a sobreponderar y aumentó su precio objetivo a $79 por acción. El banco sustentó el cambio en una revisión al alza de la demanda de litio asociada a sistemas de almacenamiento de energía y en proyecciones de recuperación de precios de carbonato e hidróxido de litio entre el 2026 y el 2027. La entidad pues proyectó un mayor consumo de baterías para almacenamiento eléctrico, que presentaría una parte creciente de la demanda global de litio en los próximos años. Además, JP Morgan señaló que los riesgos políticos para la Sociedad Química Minera se reducirán en el 2026 tras la aprobación regulatoria de la alianza con Codelco y un contexto político en Chile con mayor previsibilidad. Luego de este anuncio, pues así es como amanece la acción de la Sociedad Química Minera, que a esta altura de la jornada pues aumenta más del 8%, específicamente 8,37%, teniendo en cuenta esa previsión que recientemente hizo JP Morgan sobre la acción de esta empresa. Recordemos que la Sociedad Química Minera es una de las acciones con mayor ponderación dentro del IPSA y claramente lo está ayudando a impulsarse en el resultado de hoy, y pues en la tarde revisaremos de qué manera finalizó la jornada. Y ya para finalizar vamos a darle paso entonces a los índices en el mercado limeño,
que vamos a observar en este momento para saber de qué manera abrió ese mercado en el país limeño, que pues recordemos en la sesión anterior había marcado un alza considerable. El general había aumentado 0,84% y el Select pues un 0,11%. A esta altura de la jornada, como podemos observar, está aumentando progresivamente y nuevamente el índice general está pues recuperando ese valor de 42.013 puntos que había perdido recientemente. Y en otro mercado de la economía estadounidense les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron levemente este miércoles mientras los inversionistas analizan los últimos datos económicos y se preparan para la publicación de nuevas cifras de inflación más adelante en la semana. El mercado sigue asimilando el informe laboral publicado el martes por la Oficina de Estadísticas Laborales, que incluyó datos de octubre y noviembre tras el retraso provocado por el histórico cierre del gobierno federal. El reporte mostró que en octubre se perdieron 105.000 empleos y que la tasa de desempleo subió 4,6%. Esto fue su nivel más alto desde septiembre del 2021. En contraste, durante noviembre se crearon 64.000 puestos de trabajo, una cifra que superó las expectativas del mercado, que apuntaban a un aumento de 45.000 empleos según el consenso del Dow Jones. Analistas señalan que aunque el retraso en la publicación de datos permite tener mayor visibilidad sobre el mercado laboral, las cifras confirman una desaceleración más marcada de lo esperado. A esto se suman las advertencias del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien indicó que las cifras de empleo podrían haber estado sobreestimadas en los últimos meses. En este contexto, pues los mercados apuestan a que la Reserva Federal mantendrá las tasas sin cambios en un corto plazo, con una probabilidad cercana al 22% de un nuevo recorte en enero, según la herramienta FedWatch. Ahora la atención se centra en el índice de precios al consumidor de noviembre, que recordemos, este dato es importante para definir el próximo movimiento de la política monetaria en Estados Unidos. Así las cosas, de esta forma se comportan los bonos del Tesoro a esta altura de la jornada, que como podemos observar presentan un alza de 4 puntos básicos y se ubica en 4,15% a esta altura de la jornada. De otro lado, les cuento que los precios del petróleo rebotaron este miércoles desde sus niveles más bajos desde 2021, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el bloqueo de tanqueros petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. El crudo de referencia en Estados Unidos había caído en la sesión previa a mínimos de casi 4 años, en medio de las expectativas de un posible acuerdo de paz en Ucrania que podrían devolver mayores volúmenes de petróleo ruso a un mercado ya bien abastecido. Sin embargo, el endurecimiento de la presión de Washington sobre el gobierno de Nicolás Maduro cambió el sentimiento del mercado. Trump aseguró que ordenó un bloqueo total y completo de los buques petroleros sancionados que operan con Venezuela, lo que generó temores sobre una reducción de la oferta. La medida se produce tras la incaución la semana pasada de un tanquero sancionado frente a las costas venezolanas, en lo que analistas consideran una escalada significativa en la estrategia de Estados Unidos contra el sector energético del país sudamericano. Venezuela, miembro fundador de la OPEP y poseedora de las mayores reservas probadas de crudo del mundo, exporta este año alrededor de 749.000 barriles diarios, de los cuales al menos la mitad tiene como destino China, según pues los datos de estudio. El bloqueo a estos flujos podría tener un impacto directo en el balance global de la oferta petrolera, y bajo este contexto pues así se comporta el petróleo a esta altura de la jornada. Y vamos a empezar entonces con el petróleo de referencia Brent, que es importante para acciones de empresas como Petrobras y Ecopetrol en sus temas accionarios. Así las cosas, pues como pudimos ver recientemente dentro de la Bolsa de Valores de Colombia, Ecopetrol estaba subiendo más del 1% debido también a esta subida en los precios del petróleo, que como vemos el Brent avanza considerablemente más del 1%, específicamente 1,44%. y se ubica en $59.77. Por su parte, el de referencia estadounidense, es decir, el WTI, también aumenta en línea con ese resultado del Brent, específicamente 1,38% o 76 puntos, y se ubica en $56.03, aunque todavía lejos de los $60 que había perdido en jornadas anteriores.
Y en noticias internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump anunció un bloqueo naval de los buques petroleros sancionados que salgan o se dirijan a Venezuela en una nueva escalada de su campaña de presión sobre Caracas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes una nueva escalada de presión contra Venezuela al ordenar un bloqueo naval a los buques petroleros sancionados que entren o salgan del país sudamericano. El anuncio fue realizado a través de su red Truth Social, donde Trump afirmó haber ordenado un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados, pocos días después de que fuerzas estadounidenses incautaran un buque frente a la costa venezolana. En su mensaje, el mandatario republicano aseguró que la flota estadounidense desplegada en el Caribe seguirá aumentando hasta que Venezuela devuelva todo el petróleo, la tierra y otros activos robados a Estados Unidos. Trump justificó la medida afirmando que su administración ha designado al gobierno venezolano como una organización terrorista internacional, acusándolo de financiar actividades criminales con ingresos petroleros. Caracas reaccionó calificando el anuncio de irracional y de grotesca amenaza y acusó a Washington de intentar apoderarse de las riquezas del país mediante un supuesto bloqueo militar. La tensión se intensificó tras el decomiso el pasado 10 de diciembre de un buque cisterna sancionado que había salido de Venezuela cargado de crudo, una acción que el gobierno de Nicolás Maduro denunció como un robo descarado. Paralelamente, Estados Unidos impuso sanciones a 6 empresas navieras y 6 buques, en lo que analistas califican como un escalamiento significativo que podría afectar seriamente las exportaciones petroleras venezolanas. Actualmente Venezuela produce cerca de 930.000 barriles diarios, destinados en su mayoría a China, mientras Washington mantiene una amplia presencia naval en el Caribe, encabezada por el portaaviones USS Gerald Ford. De otro lado, les cuento que Venezuela denunció ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el robo de un buque petrolero por parte de Estados Unidos que lo confiscó en el marco de sus operaciones militares en el Caribe. Venezuela denunció el martes ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el robo de un buque petrolero por parte de Estados Unidos, confiscado en el marco de sus operaciones militares en el Caribe. Caracas calificó la acción como un acto de piratería naval, mientras Washington asegura que el barco formaba parte de una red de envío de petróleo vinculada a organizaciones terroristas extranjeras. El embajador venezolano ante la ONU presentó una misiva en español dirigida al Consejo de Seguridad solicitando su intervención frente a lo que considera un uso ilegítimo de la fuerza militar. Venezuela insta respetuosamente al Consejo de Seguridad a 1. Condenar públicamente este acto de piratería promovida por un Estado, el uso ilegítimo de la fuerza militar contra un buque privado y el robo de un cargamento producto del comercio internacional lícito. La misiva difundida por la Cancillería el martes exige también la liberación de los tripulantes retenidos y la devolución inmediata de la carga, que según distintas fuentes contenía entre 1 y 2 millones de barriles de crudo. Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump anunció el martes un bloqueo naval de los buques petroleros sancionados que salen de y se dirigen a Venezuela en una nueva escalada de su campaña de presión sobre Caracas. Trump también dijo que la Gran Armada Naval estadounidense reunida en el Caribe solo seguirá creciendo hasta que Venezuela devuelva a Estados Unidos todo el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente les robó. El hecho se produce en medio de maniobras militares estadounidenses en el Caribe que incluyen el despliegue de un portaaviones, buques de guerra, aviones de combate y miles de soldados. Washington asegura que se trata de operaciones contra el narcotráfico, mientras el gobierno de Nicolás Maduro denuncia un intento de derrocamiento y apropiación de los recursos del país. El Consejo de Seguridad, encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales, tiene autoridad para sancionar o autorizar el uso de la fuerza. Estados Unidos es miembro permanente con poder de veto. Venezuela, que produce cerca de 1 millón de barriles de petróleo diarios, enfrenta desde 2019 un embargo que la obliga a vender su crudo en el mercado negro con descuentos significativos. Y con esta información nos despedimos. Invitamos a seguir conectados a Primera Página Televisión, el canal de los negocios.